Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un video en el cual voy a hacer actividades o ejercicios acerca de operaciones con subespacios, sumas directas y conjunto ortogonal. Entonces, estoy viendo los apuntes de la parte teórica de álgebra lineal de la unidad 4. Quiero mostrarles especialmente este teorema que lo voy a utilizar muchísimo. En realidad todos los teoremas son importantes, pero esto en especial quiero que vean que dice sean S y T subespacios tal que S está contenido en T y la dimensión de S es igual a la dimensión de T, entonces es el mismo subespacio. Este teorema es muy importante porque la voy a utilizar bastante al momento de estudiar ejercicios. Entonces me voy a ir al PDF que tengo ya elaborado como siempre para bueno, el primer ejercicio dice verificar que S más T es igual a R al cubo, R3, indicar si es o no suma directa para R3, ¿no? Donde S es este espacio vectorial y T es otro espacio vectorial. Ahí tenemos dos espacios vectoriales. Si lo analizamos desde el punto de vista geométrico, cada uno de ellos está generado por dos vectores linealmente independientes. Entonces nosotros recordamos que un objeto geométrico generado por dos vectores linealmente independientes es un plano. En este caso, un plano que pasa por el origen, entonces es un subespacio vectorial. Entonces, ahí tenemos dos espacios vectoriales, subespacios de R3. Lo que queremos ver es que la suma de esos subespacios eh, es igual a R3. Para eso lo que vamos a hacer es construir el subespacio S más T, simplemente generando por esos cuatro vectores eh, no son linealmente independientes, desde luego. O sea, lo que quiero decir es que los 4 en 1 no son linealmente independientes. Estos dos son linealmente independientes, estos dos linealmente independientes entre sí, pero cuando los juntamos, los 4 no son linealmente independientes. A lo sumo hay uno, no a lo sumo, mínimo hay uno que es linealmente dependiente, mínimo. Y puede haber más, pues dependerá eh, cómo, cómo están construidos. Para eso lo que vamos a hacer es eh, esta cuentita. Veamos cuánto es la dimensión de S más T. S más T, acordate que está generado por estos cuatro vectores, pero quiero ver cuántos de esos cuatro son linealmente independientes. Entonces ponemos en una matriz, ahí tenemos el primer vector, segundo, tercero y el cuarto. Aplicamos operaciones elementales para escalonar. Entonces, lo que estoy haciendo en acá es escalonar con la diferencia de que no voy a intercambiar filas, no voy a mover o cambiar filas, porque quiero saber cuál es ese vector linealmente dependiente para sacarlo, si querés, ¿no? Porque lo que quiero es construir o determinar la base de este espacio vectorial que es S más T. Entonces, trabajo ahí, fíjate, eh,
en acá, esto podría ser tranquilamente la última fila si querés, si estaría en la tarea de resolver un sistema de ecuaciones, pero como no estoy en esa tarea, simplemente quiero determinar cuántos vectores linealmente independientes hay, así que no voy a cambiar filas y voy a trabajar ahí nomás. Entonces en esta parte, si vos te fijas, con una operación elemental más, voy a lograr convertir una de las filas todos en cero, ya sea esta o esta. Entonces, ahí estoy viendo un vector que es linealmente dependiente de los otros tres, ya sea la segunda fila o la tercera. Cualquiera de esas puedo sacar y generar una base. Acá me tomé el primero, el tercero y el cuarto. El segundo es el vector que estoy sacando para construir una base. Entonces estos tres son linealmente independientes. S más T es linealmente independiente. Linealmente independiente, digo, es un espacio vectorial generado por tres vectores linealmente independientes. Eso sería la base. Entonces la dimensión de S más T es 3. Entonces recuerdo la proposición 6 que les he mostrado, que dice que si un subespacio tiene la misma dimensión, es decir, estoy hablando de un espacio vectorial, me tomo un subespacio. Si S tiene la misma dimensión que B, entonces S es simplemente igual a B. Eso es lo que dice la proposición 6. Entonces, utilizando o aplicando la proposición 6, tengo probado que realmente es igual a R3. Lo que significa que cualquier elemento de R3, cualquier vector, lo podemos expresar como combinación lineal de estos tres vectores. Bueno, acordate que probar, vamos a hacer, vamos a parar un poquito acá para ver qué significa cuando se dice que dos conjuntos son iguales. Dos conjuntos son iguales si A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces tendríamos que probar estas dos, ¿no? Pero S más T es un subconjunto de R3. Esa parte es obvio. Lo que tendríamos que probar es que si yo me tomo un vector cualquiera en R3, entonces tengo que lograr escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Ahí tengo que resolver una ecuación que es alfa por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3 igual a X y Z. Entonces, esto vos sabes que es un sistema de ecuaciones en realidad. Es una ecuación vectorial, pero en realidad es un sistema de ecuaciones. Entonces, esta igualdad se cumple cuando ese sistema es compatible, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar para verificar que R3 está contenido en este conjunto. La parte que faltaría probar, digamos, porque el otro es obvio. Pero como estamos utilizando la proposición 6 es un teorema, entonces nos ahorramos, si querés, ese trabajo, esa cuenta. Entonces directamente podemos concluir que estos dos espacios vectoriales son iguales. A ver. Por otra parte, observe que la dimensión, bueno, la dimensión de S es 2, la dimensión de T también es 2.
Y sabemos que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Entonces acá la dimensión de S es 2, la dimensión de T es 2, 2 más 2, 4, y la dimensión de S más T es 3. Entonces, la dimensión de S intersección T, pues es 1. O sea, S intersección T está generado por un vector. En realidad es una recta. Entonces no podemos decir que S más T o R3 sea suma directa de S más T o S y T. O sea, S más T no es una suma directa, porque la intersección no es simplemente un conjunto unitario del vector nulo. O sea, tiene... Pero si vos te fijas en estos dos objetos, son dos planos, S y T, cada uno es un plano, y, y tres de estos cuatro vectores son linealmente independientes. Entonces ahí lo que tenés es dos planos intersectándose en una recta. Entonces esa es la recta que sería, que tendría la dimensión 1. Y eso es justamente lo que hace que L3 no sea suma directa de estos dos espacios vectoriales. Bueno, acá tenemos el ejercicio 2, que dice verificar que S más T es igual a R3 e indicar si eso no es suma directa. Es decir, si R3 es suma directa de S y T. Bueno, en acá tenemos un plano, un subespacio que geométricamente es un plano. T es la solución de este sistema, es decir, T como espacio vectorial está dado por está definido por dos planos. Entonces es una recta. La solución de este sistema, que son dos planos, es una recta. T es una recta y S es un plano. Entonces lo que quiero probar es esta suma. Puedo hacer, al igual que en el ejercicio 1, construir S más T por los generadores, es decir, ponemos este vector B1, B2 y encontramos el generador de T, B3. Verificamos que estos sean linealmente independientes, entonces aplicamos el teorema 6 o la proposición 6, mejor dicho, para probar que estos son iguales. Pero yo voy a ir por el otro camino, por el camino de verificar que la intersección contiene solamente al elemento nulo vector. Entonces, con ese propósito, lo que voy a hacer es escribir S o caracterizar S por su ecuación, así como T. T está caracterizado por las ecuaciones. Obviamente, en este caso, por las ecuaciones de los planos, porque en realidad T es una recta, la intersección de estos dos planos. Entonces, acá tenemos un plano. Entonces, voy a caracterizar esto por su ecuación del plano. Entonces, lo que hago es, sea X y Z un elemento de S, entonces debe estar en combinación lineal de estos dos vectores. Y esta ecuación vectorial en realidad es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces voy a trabajar en este sistema que ya está en su forma matriz ampliada. Aplicamos operaciones elementales
con el objetivo siempre de escalonar. Ya está en su forma escalonada. Y analizo este último matriz. ¿Cuándo ese sistema es compatible? Cuando 2x más 4y más z sea igual a 0. Y eso es lo que estoy afirmando acá. Entonces, esa es la ecuación del plano que está generado por estos dos vectores. Entonces tengo caracterizado, si querés, S por su ecuación. Y T también ya venía caracterizado por sus ecuaciones, porque es una recta. Entonces la intersección de estos dos subespacios es simplemente la solución de este sistema, en el cual estas dos ecuaciones están acá y la última ecuación. O no importa el orden, ¿no? Obviamente, puedes poner primero esto y luego los otros dos. Entonces la solución de este sistema depende de su... Bueno, este es un sistema homogéneo cuadrado. Entonces, que este sistema sea compatible depende exclusivamente de su determinante. No exclusivamente, pero depende de su determinante. O sea, no es exclusivamente de su determinante. O sea, podés vos resolver este sistema por el método tradicional y hacer el análisis correspondiente. Sin embargo, como es un sistema homogéneo y cuadrado, voy a recurrir a la herramienta de los determinantes para saber si este sistema es o no compatible. ¿No? Entonces calculamos el determinante es igual a 3. ¿Eso qué significa? Que el determinante de este sistema, de la matriz de coeficientes, sea 3. Que la matriz de coeficientes es inversible. Si es inversible, aplicando operaciones elementales en esta matriz, en este sistema, en esta matriz aumentada, vamos a poder llegar a este sistema, el cual significa que la única solución es la solución trivial, ¿no? Entonces, la intersección simplemente consiste de la solución trivial en este caso, o sea, simplemente el vector nulo. Entonces, la intersección es simplemente el origen. Por tanto, de acuerdo a la definición de suma directa, podemos decir que R3 es suma directa de estos dos espacios vectoriales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia que R3 sea suma directa de S y T y R3 sea simplemente suma de S más T? La diferencia es que en acá, bueno, la intersección de estos dos planos simplemente es el origen, o sea, no tienen elementos en común. En cambio en acá, S tiene muchos puntos de T y T tiene muchos puntos de S. O sea, sobran elementos, en otras palabras. Mejor dicho, se repiten, no sobran, sino se repiten. En cambio en acá no pasa eso. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con el complemento ortogonal. Quiero que vean en particular esta ecuación que dice que S suma directa con el complemento ortogonal es simplemente igual a B. Ahí no tenemos que demostrar porque es una de las características o propiedades que tiene el complemento ortogonal. Entonces vamos a hacer un ejercicio que dice, el ejercicio 3, para el subespacio, ahí tenemos un subespacio que también es un plano porque está generado por dos vectores, hallar el complemento ortogonal y comprobar
Bueno, solución. El complemento ortogonal es simplemente el conjunto de todos los elementos que es ortogonal a su base, ¿no? S está generado por estos dos vectores, entonces el X y Z es ortogonal a este vector y a este otro vector. Lo que significa que el producto escalar es igual a 0. Entonces, estas dos ecuaciones se traducen en estas dos, claro, haces el producto escalar y tenés esas dos ecuaciones. Bueno, como son dos ecuaciones con tres incógnitas, no es necesario escribirlo en su matriz ampliada para analizar. Ahí mismo podemos analizar. Voy a multiplicar a la fila 1 por 2, le voy a sumar a la fila 2. Entonces tendría este sistema, en el cual ya puedo, porque ya está en su forma escalonada, entonces ya puedo analizar. De la última ecuación, z es igual a 4i. Y de la primera ecuación, x es igual a menos i más z. Menos i, pero z en realidad es 4i. Y finalmente x es igual a 3i. Entonces ya tengo cómo está caracterizada este vector. Z y x están en términos de i, entonces voy a parametrizar, voy a cambiar la i por t. Entonces z es igual a 4t y x es igual a 3t. Por tanto, ese vector lo puedo escribir de esta forma, ¿no? 3t, la i es t, la z es 4t y finalmente la despejamos la t. ¿Y esto qué es? Es una recta. Es una recta. Es decir, el complemento ortogonal del plano en R3 es una recta, porque está generado por un vector. Es una recta que pasa por el origen. Por tanto, bueno, ahora veamos que R3 es suma directa de S y S complemento ortogonal. Bueno, vamos a ver, vamos a utilizar definiciones y teoremas. La dimensión de S es 2, la dimensión de T es 1. Sí. Y por las dudas, aunque esto no es necesario, calculamos el determinante de esta matriz en el cual tengo los generadores de esos dos subespacios. Este sería el complemento ortogonal, el generador del complemento ortogonal. Y bueno, es igual a 26, lo que significa que son linealmente independientes, ¿no? Entonces, la base del complemento ortogonal es este conjunto con tres vectores linealmente independientes. Entonces, es igual a R3. ¿Por qué concluyo que es igual a R3? Porque estoy aplicando la proposición 6. Otra forma de verificar esto es obviamente que S más S ortogonal está contenido en R3, el cual es obvio, no tenés que verificar nada, eso es obvio. Lo que no es tan obvio es la otra inclusión, que R3 está contenido en esto, para afirmar la igualdad. Entonces, ¿qué tendría que probar en este último? Es que yo tengo que tomarme un punto arbitrario en R3 y expresar como combinación lineal
de la base de la suma. Y ahí tendría un sistema de ecuaciones. Ese sistema tiene que ser compatible. Pero en este caso estoy aplicando la proposición 6. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4, que dice, para el subespacio T, o sea, T es la solución de estas dos ecuaciones, entonces T es una recta. Hallar el complemento ortogonal y verificar esa igualdad. Bueno, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. T está dado o caracterizado por sus ecuaciones. Obviamente son dos planos. La intersección de ese plano es T, que sería en realidad una recta. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar su base, y la base depende de la solución de esas dos ecuaciones. Ahí tenemos dos ecuaciones. Vamos a resolver esto. Mira, como es un sistema muy pequeño, dos ecuaciones con tres incógnitas, no es necesario analizar desde el punto de vista, mejor dicho, desde su matriz aumentada. Entonces ahí mismo podemos aplicar operaciones elementales. Por ejemplo, en acá lo que estoy haciendo es sumar la primera ecuación con la segunda para obtener esta ecuación. Y ahí se elimina la y. Entonces, de la segunda ecuación yo puedo tener que z es igual a 2x, a menos 2x. De la segunda ecuación puedo despejar la y o la z, depende de uno eso. Bueno, yo despejo la y, x menos z, entonces, pero la z es menos 2x, entonces tenemos caracterizado la y la z pues en términos de x. Entonces, ese vector tiene esta forma porque x es t, o sea, vamos a parametrizar x igual a t. Entonces, la y es 3t, la z es menos 2t, y luego tenemos la base para t. Entonces, t ahora está caracterizado por su base. Entonces podemos encontrar el complemento ortogonal. ¿Cómo es? Es el conjunto de todos los ternas tal que es ortogonal a este vector. Es decir, el producto escalar es igual a 0. ¿Pero esto qué significa? Esta es una ecuación. Este es un plano del cual voy a tener que encontrar los vectores que generan. Para eso lo que puedo hacer, por ejemplo, es despejar x. Entonces, parametrizamos la y sea t, la z que sea r, y luego x es igual de esta forma. Entonces la x tenemos acá, la y que es t, la z. ¿Por qué hacemos esto? Porque en acá x depende de dos variables. No es como en los anteriores ejercicios, la x o la y dependía de una sola variable, ya sea z o ya sea x. En este caso no. Entonces, fíjense, esta terna la puedo escribir como suma de dos vectores, de dos ternas, de manera que el primer vector
es la que contiene el parámetro t, si querés, menos 3, acá pues t, y en acá no tiene t, pues 0. Y de acá tenemos 2r, este no tiene r, pues 0, y así, ¿no? Factorizo t y r. Entonces encontramos los dos vectores que generan ese plano. Entonces, si vos te fijas aquí, el subespacio vectorial es una recta. Una recta que es un subespacio en R3, y en R3 estoy encontrando su complemento ortogonal, entonces voy a encontrar un plano, porque el complemento ortogonal de una recta es un plano en R3, o sea, un espacio vectorial con dos dimensiones, y eso es un plano. Porque si tuviese, como en el anterior ejercicio, un plano en R3, entonces su complemento ortogonal es una recta. Entonces, ya sabíamos, si querés, que íbamos a encontrar un plano como el complemento ortogonal de S, o de T, mejor dicho. Entonces, la dimensión de la suma directa es igual a 3. En acá no es necesario comprobar. Y también estoy aplicando la proposición 6 para decir que son iguales esos espacios vectoriales. O sencillamente me tendría que dar una terna x y z y escribir como combinación lineal de estos los tres vectores y el primer y el generador de t, y resolver esa ecuación vectorial que en realidad es un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones lineales debe ser compatible determinado para que sea suma directa. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 5, hallar una base del complemento ortogonal D. Acá tenemos un complemento, bueno, acá tenemos un subespacio vectorial de R4. R4. S que está generado por estos tres vectores, está generado por esos tres vectores, pero no te dice que esos tres vectores sean linealmente independientes. Al menos que te lo afirme que son linealmente independientes, entonces estarás seguro de eso, pero sin embargo, esa afirmación nada más no te lo dice eso. Lo único que te dice es que S está generado por esos tres vectores. El hecho de que S esté generado por una cantidad de vectores no significa que esos vectores sean linealmente independientes, ¿no? Entonces, por las dudas, vamos a escalonar para verificar que son linealmente independientes o para extraer un subconjunto linealmente independiente. Entonces acá escalonamos, como el rango es igual a 3, entonces tiene dimensión 3S. Entonces, S es un subespacio de R4 de dimensión 3. Por tanto, el complemento ortogonal va a tener una sola dimensión, un solo elemento como generador, como base. Entonces, con esa hipótesis en la mente, empezamos a resolver. Ese ortogonal por definición es igual a esta cuaterna que cumple estas tres ecuaciones, lo que significa que es ortogonal a los generadores.
Entonces, pero esta ecuación, este sistema de ecuaciones, esas tres ecuaciones, pues es este sistema. Entonces hay que resolver ese sistema. Entonces, como es un sistema, a pesar que es un homogéneo, pero no es cuadrada, entonces no puedo recurrir a los determinantes. Así que vamos a tener que trabajar en acá. Escalonamos. Acá ya tengo su forma escalonada de esta matriz aumentada o ampliada. De la última ecuación yo puedo afirmar que puedo despejar omega y omega es igual a menos 2z, ¿no? De esta última ecuación, porque acá tengo x, la y, la z y la omega. De la segunda ecuación despejamos la y escribimos en términos de z, porque sabemos a qué es igual omega. De la primera encontramos el valor de x y todos están en términos de z, fíjate. Entonces parametrizamos z igual a t, entonces ese vector, o sea este, terna, que ya es un elemento del complemento ortogonal, es igual a este vector. Acordate que z es igual a t. Omega es menos 2t, y es igual a t, x es igual a 2t. Del cual puedo factorizar la t y tengo justamente esta ecuación y del cual puedo saber cuál es la base. O sea, t ortogonal está generado por ese vector y su base es obviamente esta. Bueno, hallar una base del complemento ortogonal. Bueno, eso es lo que teníamos que hacer en este ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6. En acá tenemos, sean, dice, B y B' bases de R3. En acá la B es la base canónica, es decir, E1 es igual a 1, 0, 0. E2, E sub 2 es igual a 0, 1, 0. E sub 3 es igual a 0,01. Entonces, podemos denotar de esa manera la base canónica, simplemente E1, E2, E3, escribiendo así. En cambio, la B' no es la base canónica. Entonces, en acá por lo menos nos afirma ya que son bases. Entonces no vamos a perder tiempo probando que son linealmente independientes, porque entonces, mejor dicho, son linealmente independientes, porque de otra forma no sería base. Entonces acá tenemos dos vectores en particular. Hallar las coordenadas de B en la base B, eso es lo que significa, y la coordenada de B en la base B'. Y la coordenada de omega en la base B y las coordenadas de omega en la base B'. Bueno, en el ítem B dice, sabiendo que las coordenadas de U en la base B' es este vector, hache las coordenadas de U en la base B. Bueno, esto no es muy difícil. Vamos a empezar con el ítem A. Vamos a encontrar las coordenadas de 1, 2, 3, del vector 1, 2, 3, en la base canónica. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este vector como combinación lineal de la base canónica. Entonces esta última ecuación, ¿qué es? Esta ecuación vectorial es un sistema de ecuaciones
no homogéneo, en este caso ya viene por el hecho de que son estos vectores la base canónica de R3, esto ya es un sistema que está en su forma matriz aumentada, escalonada, y ya podemos ver las soluciones directamente, que dice que alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 2, alfa 3 es igual a 3. Es decir, las coordenadas de B en la base canónica es el mismo vector, o sea, el 1, el 2, el 3. Lo que significa que este vector con la base canónica puedes encontrar o puedes escribir mediante esta combinación lineal simplemente poniendo en alfa 1, 1, en alfa 2, 2 y en alfa 3, 3. Entonces, similarmente, no vamos a perder mucho tiempo calculando o calculando y explicando las coordenadas de omega en la base canónica. Ya sabemos que son las mismas componentes, quiero decir, ¿no? Bueno, por otra parte, quiero encontrar las coordenadas de este vector B, pero ya en la base B', que no es la base canónica. Entonces, para empezar tenemos esta ecuación vectorial. Es decir, estoy escribiendo el vector 1, 2, 3 como combinación lineal de estos elementos de la base. Entonces, necesito encontrar los valores de alfa, alfa 2 y alfa 3, porque esas son las coordenadas en esa base. Y vos sabés que este es un sistema de ecuaciones, y ya lo tengo escrito en su forma matriz aumentada. Aplicamos operaciones elementales. Estoy acá aplicando el método de Gauss-Jordan para encontrar directamente las soluciones, y encontramos la solución única de ese sistema. O sea, encontramos alfa, alfa 2, alfa 3. Es decir, las coordenadas de este vector en la base que no es la canónica. Entonces en acá no se cumple, no es como en el anterior caso, o sea, no es como en la base canónica, las coordenadas son los mismos componentes del vector. En este caso no son diferentes. Acá tienes el vector 1, 2 y 3, y las coordenadas de ese vector en la base B' es 0,1,2. Similarmente vamos a hacer con este vector. Escribimos como combinación lineal de los vectores de B'. Esa ecuación se traduce en un sistema. Aplicamos el método de Gauss-Jordan y encontramos las soluciones, la solución única, los cuales son los componentes o las coordenadas en esa base. Y escribimos, bueno, tenemos resuelto el ejercicio, el ítem A del ejercicio 6. Bueno, el ítem B dice: hallar las componentes o las coordenadas de U en la base canónica, sabiendo que las coordenadas de U en la base B' es esto. Entonces la hipótesis es esta. Esta es la ecuación que nos va a dar primero el vector U. Yo quiero el vector U, necesito el vector U para encontrar las coordenadas en la base canónica. Entonces, ¿esto qué significa esta ecuación? Significa que U lo podés escribir como combinación lineal de la base B', pero donde alfa 1 es 1, alfa 2 es 2 y alfa 3 es 3. Haces las operaciones, la cuentita, y encontraste la U. Entonces, ya teniendo la U, puedo encontrar las coordenadas en la base canónica. Pero sabemos que en la base canónica las coordenadas son los mismos componentes de este vector. Entonces, la coordenada de U en la base
la base canónica es también el vector 1. Bueno, finalmente vamos a hacer el ejercicio 7, en el cual tenemos una base con 3 vectores, pero el vector b no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a suponer que b es igual a, b y c. Entonces, es una base de R3. Hallar, dice el b, o sea, justamente este es lo que vamos a encontrar, ese vector que falta. De modo que se cumple esta ecuación. Pero esta ecuación, ¿qué te está diciendo? Que las componentes de este vector de 1, menos 1, 3, en la base b, en este caso esta es la base b, es esto. Entonces, a partir de ahí tenemos que encontrar los valores de a, b y c, y de esa manera encontrar el vector b. Entonces, esta última ecuación, el cual es nuestra hipótesis, es esta. Esta en realidad, eso es lo que significa esa última ecuación. Es equivalente a eso. Es decir, que este vector 1 menos 1, 3, puedes escribir como combinación lineal de estos 3 vectores, en donde alfa 1 es 2, alfa 2 es menos 1, alfa 3 es menos 3. Obviamente ahí tenemos el vector a, b, c, el vector b, lo que tenemos que encontrar ahora. Y de esta última ecuación, puedo despejar y quedarme con este vector, que es esto. Es igual a este vector, que es esto, menos este vector, bueno, ya le estoy multiplicando el 2 a cada componente, y más este vector, que es eso. Hacemos cuentitas en acá, sumamos, si querés, restamos esos 3 vectores y tenemos el resultado. Pero esto está multiplicado por menos 3. Para eso lo que voy a hacer es dividir entre menos 3 la ecuación y tengo los valores de a, b y c. Es decir, acá vamos a encontrar el vector b, ¿no? Bueno, acá lo que estoy haciendo es probar que evidentemente este vector con la b ya determinado se puede escribir como combinación lineal de esas alfas. Bueno, esto ha sido los ejercicios que he preparado para esta clase. Con estos ejercicios ya pueden hacer casi todos los ejercicios del trabajo práctico 4.